Y justamente tu perfil, digamos que está muy involucrado con el tema de la transformación digital. Yo creo que se complementan porque el hecho de tener la visión de negocio, el poder que te da el ver patrones a través de los datos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es otro capítulo más de Podcast DMC, el podcast que habla de data, inteligencia artificial y otros temas de tecnología. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Willy Chen, actualmente gerente de data en BCP. Bienvenido, Willy. Gracias, Johnny, por la invitación. Willy, encantado de tenerte por aquí. Has tenido una larga experiencia, eres economista de profesión, has hecho un MBA en la Universidad de Duke en Estados Unidos, además eres profesor en el MBA del PAD de la Universidad de Piura, una trayectoria bastante interesante y por el lado de los negocios y ahora trabajando gerenciando justamente la gestión de los datos en BCP. Cuéntanos un poco toda esta trayectoria y cómo te involucraste en los datos. Claro, a ver, todo parte por el interés inicial de estudiar economía en la Universidad de Lima, como dices, y ahí hay un genuino interés pues por el tema ya tecnológico, pero más por el lado de el comportamiento del tema de los humanos en cuanto a las decisiones de optimización de los recursos. Entonces ahí transito, ingreso, es más, mis primeras prácticas fueron en el sector bancario, en middle office. De ahí ya hago las transiciones en el lado comercial, en diferentes compañías, y termino en una compañía minera, Buenaventura, en el área de mejora continua e innovación. Ahí los retos son variados. Minería es una industria con bastante legado, con bastante manejo tradicional y demandaba pues esfuerzos de cómo evolucionar esas prácticas a utilizar ya más herramientas tecnológicas y hacer el salto a la transformación digital, ¿no? Es ahí donde los retos en donde necesitamos utilizar tanto cambiar los procesos, personas y tecnología para un poco maximizar y tomar las decisiones a partir de los datos. Hago mi MBA, se presenta la oportunidad y cuando regreso ya el mindset es abocarme más en el tema tecnológico y por suerte termino en el BCP en Data y Analytics. Sí, justamente tu perfil, digamos que está muy involucrado con el tema de la transformación digital, la estrategia, el planeamiento y pasas pues a un rol donde utilizas más la data de una manera mucho más entusiasta. ¿Qué tan difícil fue migrar o cómo consideras tú qué tan difícil es migrar de un espacio de negocios a un espacio donde hay más análisis o más el uso de la data? Yo creo que se complementan porque el hecho de tener la visión de negocio, después cuando vas si quieres, a la disciplina de Data y Analytics, entiendes que utilizarás las herramientas y la tecnología en pro de cómo potenciar esas unidades de negocio, cómo creas ese impacto y cómo guías a los negocios y a la organización en general a que las decisiones se tomen más a partir de datos y menos con opiniones, ¿no? Es como el superpoder que te da el ver patrones a través de los datos y tener esa ventaja competitiva frente a otros jugadores del mercado que quizás no tengan esos lentes o esos superpoderes, ¿no? ¿Consideras algunas ventajas que los economistas o las personas ligadas más al lado del negocio tienen en el mundo de los datos? Creo que no sé si decirle que tiene, yo creo que como economista y como otras disciplinas que pueden tener, se complementan bastante en el mundo de datos y analíticos, ¿no? En cuanto a la economía, pues el tema de conocer los indicadores económicos, los comportamientos, como te decía en un inicio, de las decisiones humanas para maximizar el beneficio o para optimizar algún tema de costos o gastos,
hace que complemente pues y redirija un poco hacia dónde deberíamos buscar o hacernos esas preguntas. Y al hacernos esas preguntas establecemos pues ya cuáles deberían ser los datos o conjunto de datos que deberíamos indagar, analizar y hacer los queries respectivos para poder tener respuestas a esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta es tanto un antropólogo como un geólogo, un economista, un ingeniero, complementan siempre entre carrera y carrera, ¿no? Exactamente, ¿no? Justamente lo decía porque las carreras donde hay mayor, las carreras donde provienen los científicos de datos, los data engineers, inclusive parte de los analytics translators y los que están más involucrados en la data, provienen de carreras mucho más ligadas a la tecnología, ¿no? Ciencia de la computación, ingeniería de sistemas, la misma estadística, matemática. Y justamente adolecen muchas veces de esta primera parte que es el planteamiento y la necesidad del negocio para pues solucionar alguna problemática, ¿no? Y creo que las carreras como economía, administración, tienen un fuerte potencial por ese lado y por eso decía que tienen cierta ventaja, ¿no? Frente al lado tecnológico, ¿no? Pero realmente es un complemento, ¿no? Sí, sí, entre risa y risa decíamos, pues, ¿no? Nosotros no entendíamos la parte técnica científica de la parte de los datos y la otra parte tampoco entendía quizás la parte de los negocios, pero creo que hay son círculos complementarios, como tú dices, y hay una intersección en donde nos podemos encontrar carreras técnicas con carreras gerenciales, carreras de gestión, y justamente ahí es la zona rica, ¿no? La zona en donde el valor se ve destapada y capturada, ¿no? Excelente, totalmente. Ahora estás a cargo de un equipo de data, que es planeamiento para el uso de los datos. Cuéntanos un poco el día a día de un gerente de esta magnitud, ¿no? Sí, a ver, las funciones son variadas, ya desde el lado, si quieres, estratégico hasta el día a día presupuestal, administrativo. Pero para enmarcarlos, pues los roles a alto nivel que se encarga un gerente de gestión y planificación es como este puente entre la estrategia y la ejecución, ¿no? El llamado modelo operativo. Y dentro del modelo operativo, pues tienes desde las capacidades, tecnologías, procesos, personas, capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, formas de trabajo. Entonces, todos estos bloques del bridge o el puente que conecta la estrategia, por ejemplo, podría ser llevar a una organización a ser cada vez más data driven, hasta la ejecución con indicadores, seguimiento, KPIs, KRs. Hay toda una parte intermedia que permite la fluidez de esa estrategia hacia ya la ejecución misma. Entonces, eso es lo que un poco a grande nivel se encarga el gerente de planificación. Yendo más estricto, es cómo articulamos, por ejemplo, el lado presupuestal, cómo destinamos los recursos de tal manera que se prioricen las iniciativas más importantes que le peguen a la estrategia. Por ejemplo, una migración unificada a un ecosistema sólido, escalable, eficiente, ¿no? Esos van a estar probablemente por encima de otras iniciativas menores que no dejan de ser importantes, pero se rankea la prioridad y el gerente conjunto con los owners buscan la manera como se financian, pasando desde armar el business case, soportarlo ante el comité, después obtener los fondos, ejecutarlo de manera óptima a lo largo del camino, cómo optimizamos y cómo mejoramos, cómo pivoteamos hasta entregar el producto final o el servicio, ¿no? que se ha encomendado. Me parece un trabajo súper importante a nivel de poder justamente priorizar las iniciativas de data que se están llevando en la organización y una de las partes importantes que siempre sucede en cualquier área de data es saber valorizar, que justamente ayuda a la priorización, o sea, cuánto vale este proyecto. Uh-huh.
por ejemplo, ¿no? Un modelo predictivo Ujú. de churn para poder saber cuántos clientes van a desertar, van a cancelar su producto en el siguiente periodo. ¿Cómo, cómo realizas ese criterio para evaluar qué tan valioso es un modelo predictivo? Ya. Ahora, esto no se, para un poco entender, esto siempre se trabaja de la mano del negocio o de los negocios al cual se impacta, porque finalmente la utilidad al cual tú intentas mejorar es el negocio. Entonces, conjuntamente con el negocio se hace un análisis pues de cuán, qué cosa, qué drivers es los que van a impactar, cuánto revenue, si es en el caso de la moneda que se quiera, puede ser en ingreso o ahorro de costos, en este caso mayores soles para el negocio, se ve cuál es el impacto, a qué segmento, en qué medida, en qué alcance, se hace la estimación, ¿ya? Y se hace la probabilidad de éxito. Entonces se hace un valor esperado y ese valor esperado se traduce en una utilidad antes de impuestos. Entonces todos deberían tener una misma moneda en la medida de lo posible, porque otras iniciativas van a ser regulatorias simplemente obligatorias, ¿no? Claro. Lo haces porque lo haces. Y esas de repente tienen otro nivel de Entonces, evaluación. otro nivel de track y de priorización, pero dentro de las comunes económicas se puede traducir en una misma moneda, ¿no? Que es utilidad antes de impuestos, ya sea en forma de ingresos o ya en forma de ahorros de costos, ¿no? Y una pregunta, ¿todos los modelos o segmentaciones o productos analíticos se pueden valorizar en esa misma moneda? Te diría que la mayoría deben haber casuísticas más difíciles que otras, pero la dificultad sería en que sean comparables, ¿no? Más que el hecho de que podrías tú valorizar, porque sí, de alguna manera las formas o la metodología te permite esa flexibilidad de valorizarla. Mientras tengas un caso de uso fuerte, tengas claro el impacto, hayas hecho tus A/B testing y que valides pues los supuestos en donde estás utilizando para ese impacto de la utilidad antes de impuestos, no habría problemas en la sustentación, ¿no? Hay que llevar, por supuesto, todo el trabajo previo para indicar que este es el valor y pueda ser comparable contra otros, que se haya utilizado la misma metodología, las mismas lógicas. Finalmente, a veces hay más de un camino para valorizarlo o más de unos supuestos, ¿no? Drivers que generan el valor. Para eso existen los comités de expertos, ¿no? Que finalmente afinan y perfeccionan por dónde debería ir mejor, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, todas las iniciativas de data, o sea, aparte de los modelos, imagino que también van a entrar a este criterio, ¿no? Poder compararlos mediante este valor, ya sean proyectos fundacionales, ¿no? Como, Sí. ¿sabes qué? Tengo que migrar esto desde aquí hasta allá porque si no, en 2 años nos vamos a morir. Ese tipo de proyectos también los valorizan. Sí, o sea, a ver, en líneas generales, ¿ya? Tú tienes una parte tangible y una parte, si quieres, intangible. La parte tangible es tu cost avoidance. ¿Qué pasa si continúas como tal? ¿Vas a incrementar los costos? ¿Vas a entrar en ciertas necesidades de inversión adicionales? Si migro, estas las evito. Estoy evitando un costo futuro. Pero también está de por sí la eficiencia. Al momento de migrar a este ecosistema, voy a ser más eficiente, voy a poder traer más líneas de negocio, voy a poder hacer más procesos, más casos de uso, porque es simplemente puedo utilizar data estructurada y esta sí me da toda la gama, inclusive no estructurada y sintética. Entonces, todo eso se valoriza en el tangible, pero hay valores intangibles, ¿no? Valores intangibles, por ejemplo, el tema de obsolescencia, el tema de que ya no le voy a dar mantenimiento y servicios. Entonces hay una serie de dos componentes que las puedes valorizar. Inclusive la de los componentes de los tangibles hace sentido y es más estratégico y toca los dos, es
vale la pena tener especialidades que sepan tanto de aquí y de allá y tenga dos especialidades separadas y capacitaciones separadas. Es como manejar un Boeing, un Airbus. ¿Por qué yo adquiero pues un Boeing de una cierta línea? Porque el mantenimiento es único, porque los pilotos de la capacitación es un solo tablero, un solo ecosistema, un solo... Entonces ahí hay lógicas que también ves en... que simplifican y optimizan pues tus recursos, ¿no? Sí, y justamente también para evaluar todos estos proyectos está la viabilidad y la complejidad de los proyectos, porque bueno, tiene un costo distinto, ¿no? Según la cantidad de personas involucradas en los proyectos. Eh, ¿Qué proyectos son los más recurrentes y los más difíciles que te ha tocado analizar o evaluar? A ver, uno de los grandes proyectos, creo que ya lo mencionaste, es la migración de pues las bases de datos de legacy, principalmente on-prem, a la nube, ¿no? Por los beneficios que ya lo habíamos mencionado. Esa es una grande, y después hay de los días a días, ¿no? A ver, lo importante en esta era es tener la información, pero no cualquier información, sino con calidad y oportuna, ¿no? Entonces, que se carguen pues de los aplicativos o de las fuentes la data que se necesita en los lugares correctos, y después tener un solo repositorio único, gobernado, con calidad, ¿no? Es fundamental. Entonces diría que dos grandes proyectos que siempre estamos constantemente evolucionando, y creo que la mayoría de compañías, es cómo la data se enriquece, ¿no? Y dos, cómo se vuelve más de calidad y que realmente sirva a los negocios en sus análisis, ¿no? Y justamente por este lado de los proyectos, no solamente, como lo mencionas, grandes compañías, sino las empresas que están empezando a trabajar mucho más con la data, están haciendo eficiencias, proyectos que puedan poblar la data necesaria para poder tomar decisiones. Entonces estos proyectos están involucrados mucho más por poder migrar todo a un repositorio único que pueda hacer fácil el acceso, sumando digamos que toda la cantidad de proyectos que se están trabajando ahora y vinculándolos con los perfiles profesionales que hoy en día se están pues formando. Y ya casi como recomendación a la gente que está viniendo y dice, oye, ¿por dónde me especializo? Y una de las variables podría ser la demanda, ¿no? Entonces estoy pensando en los data engineers, los data scientists, los data analysts, los analytic translators, los profesionales en gobierno de Claro. datos, los líderes. ¿Cuál de estos perfiles consideras que estaría en el top uno de demanda, ¿no? Hablando ya de estos proyectos. A mí me parece fácil la respuesta, pero quiero que me la digas tú. No sé si es tan fácil, ¿eh? Desde mi lado, que soy un poco más numérico, Ujú. si quieres, lógico, rankearlos se va a hacer complicado. Te diría que en general todos esos roles son de alta demanda. Se nota en los portales de demanda, se nota por la necesidad y la oferta que existe. Creo que entre la oferta y la demanda hay una demanda mayor que la oferta. Eso, en sentido económico, verás que se ve reflejado en el precio, ¿no? Claro, el Este, sueldo este, de este perfil, ¿no? como, Que es, como en todo, ¿no? Lo podemos claro, poner está por en encima del todo. promedio Está encima del promedio del mercado. Entonces eso te da una indicación, ¿no? La otra es la que te explicaba, que ya en los portales también el trabajo y también en las instituciones educativas, ¿no? Hay una clara eh, oferta educativa hacia ese sector, porque no hay de alguna manera hoy en día eh, puede cubrir toda la necesidad del mercado. Entonces, rankearla, quizás te la dejo a ti, pero sí te diría que en el mundo que has mencionado, la parte
analítica de ciencia de datos es fundamental, es necesaria. La ciencia de datos, diría, dada la evolución de la estadística, la matemática, con la informática y con el aumento de datos, ya el científico de datos ha evolucionado a un siguiente nivel porque entiende también los ecosistemas de datos, la tecnología, y puede utilizar no solo herramientas estadísticas matemáticas, sino también herramientas tecnológicas informáticas. Entonces eso da ciertamente un plus y alberga un espectro mayor y da mayores posibilidades de generación de valor. En cuanto al lado de data, te diría que pues gobierno de datos fundamental como base importante, los ingenieros de datos, ¿no? Y te diré que lo que has mencionado al comienzo, los que algunos llaman como consultores de datos, que ese es el pivot entre el negocio y los roles técnicos, es este consultor que algunos lo suplen los data stewards, también está en alta demanda porque es la traducción de lo que necesita el negocio en términos de dinero, en términos de financieros, de valor, y traducirlos en cómo lo construyo en términos técnicos. Entonces es este amalgama entre dos mundos, ¿no? Esa intersección que facilita la conversación. Te diría que esos 4 o 5 roles son, dentro de todos, que todos son de alta demanda, son los que están punteando, ¿no? Claro, ahí los data scientists, los data engineers, los profesionales que están involucrados en gobierno de datos, los data steward o también analytics translator, Sí, que son claro. los que están vinculando justamente la parte de negocio con la parte de analítica, ¿no? Así que sí, ahí apuntándose para esos 4 perfiles. Ya saben que haciendo un cherry ahí en DMC tenemos esa línea de desarrollo para cada uno de estos perfiles, ¿no? Así que cualquier cosa también pregunten en los comentarios. ¿Y cuál de estos proyectos que comentabas, Willy, ha sido más retador para ti? Yo creo que para mí puede sonar un poco egoísta, creo que para la organización, lo mencionaba al comienzo, ha sido la migración a un ecosistema más robusto, ¿no? Que es el cloud. Ha sido uno de los más retadores en el tiempo que voy en la compañía en Data y Analytics, ¿no? Sí, yo también he escuchado mucho de estos proyectos y ahí quisiera que podamos ahondar un poco. ¿Por qué es tan complejo los proyectos de migración? No solamente para la parte técnica, sino en general llevar el proyecto. ¿Por qué crees que es tan complejo? Evidentemente hay una parte técnica y una parte no técnica. De la parte técnica te mencioné rápido y tú ya lo debes haber escuchado 3, pero hay más. La integración pues de las tecnologías, en donde tú dices una tecnología legacy, una tecnología más moderna, desde la traducción de los scripts ya es un dolor de cabeza, ¿no? Porque no son los mismos lenguajes que hablan, entonces hay que encontrar el traductor correcto. La otra es, son unas cantidades brutales de información, ¿no? Estamos hablando de varios petas. ¿Cuál es la logística? Es hacer un traslado virtual tipo SharePoint. El ancho de banda no te va a dar las redes para hacer el tiempo. Traslado físicamente pues al lugar de los data centers virtuales, cloud de AWS o de Azure o de Google, también hay que pensar, ¿no? Y los temas de riesgos en ambos lados, ¿no? De ahí el tema de... Temas regulatorio también. ¿Cómo sopesas también 2 ecosistemas andando y el negocio pues conectándose a cuál se conecta? Entonces también sin hay parar, ¿no? Y sin sí, parar, ¿no? Claro, es como... Claro, el tema regulatorio también es técnico, pero del lado, si quieres, legal, regulatorio, ¿no? Porque lo has mencionado, el tema de seguridad. Entonces tus vendors, y ahí viene la parte no técnica, ¿no? Cómo cuidas que todo tu vendors, no solo la gente propia tuya, la gente que subcontratas y los servicios aledaños que utilizas para esta migración, cómo proteges esa data.
cómo haces que los procedimientos sean correctos, cómo haces la validación. Entonces, todas esas preguntas y todas esas llaves te las tienes que hacer, por supuesto. El vendor principal, que es a la data que estás migrando, tiene que ser pues World Class. Y Así para World Class hay contaditos con la mano y con eso no hay preocupación. Pero el resto de trabajo, ¿cómo lo haces, no? Entonces va a haber una inclinación de probablemente trabajar más con gente que conoce primero y gente también que está parte de que tú tienes un control. Entre más subcontrates, el control se va, pero igual tienes que pues trabajar con aquellos vendors, si es que subcontratas, que ya tienen un track record, que ha trabajado contigo, que tiene todo, no solo la parte legal y los documentos firmados, ¿no? La parte no técnica también es la parte presupuestal, ¿no? Cómo mantiene los checks and balances, el accountability de las cosas, ¿no? De lo que me has prometido que esto va a dar, se dé, ¿no? Claro. Sí, y podemos numerar varios desafíos no técnicos también que son importantes. Acuérdate que son 3 fases, ¿no? Tú mencionaste una, la fundación, ¿no? Como la etapa previa de cómo acomodas la nueva casa para pues, recibir pues a los nuevos inquilinos siendo esta la data, pero una vez que migras también los desafíos, pero el de precado, a veces somos un poco mezquinos en no ver la última parte, pero es un desafío. De la parte no técnica, porque la parte técnica son sus desafíos, la parte no técnica, quebrar contratos, si es que hay que quebrar contratos, o anticipar una adenda, o si hay que renovar, o si hay que cambiar de proveedor, toda la parte documentaria, la parte financiera, la parte legal, etcétera, del precao, ¿no? Claro, hay una serie de cosas que realmente no se ven dentro del proyecto porque uno piensa que es solamente una parte técnica, Claro, de traducir un lenguaje a otro, pero claro. en realidad contiene muchas actividades entre técnicas y no técnicas, ¿no? Así que es un proyecto monstruoso justamente el de la migración, ¿no? Así que Claro. cuando uno habla de migración, pucha, es un proyecto Y no te he bastante... dicho de la cuarta fase, la readopción de los negocios a este nuevo Claro, ecosistema, que es con otro estas dolor de... nuevas herramientas, con esta nueva forma de preguntar y Claro. de esta forma de tener tu catálogo, tu información, ¿no? La tenías de una manera, ahora hay que hacerla de otra manera, ¿no? Es un dolor de cabeza. También. Inclusive he conocido casos en los que ya estando justamente en la cuarta etapa, ya cuando el usuario realmente va a utilizar la data o el nuevo ecosistema, se cae todo porque, porque finalmente no es lo que estaba esperando y genera más problemas que soluciones, ¿no? Ahí es crítico la gestión del cambio, ¿no? Sí. Gestionar bien ese cambio, esa adopción, ese uso, ¿no? Porque tú puedes tener la casa más bonita, con los muebles más bonitos, con las capacidades y los artefactos más bonitos, pero Con la si tecnología nadie, Word Cloud. ¿Eh? sí, claro, pero si nadie la usa, es solo una pintura bonita. Para Entonces, mirarla nomás. para mirarla, ¿no? Entonces tienes que darle el acceso, las facilidades, las capacidades y incentivar que lo use, ¿no? Exactamente. Excelente, excelente el ejemplo que acabas de comentar. Y ahora yendo un poco a la IA, ¿te ha tocado evaluar o estar acompañando proyectos que involucren justamente el uso de tecnologías de inteligencia artificial? Mira, nosotros, a ver, como tú has mencionado, hay un tema de seguridad claramente, de si utilizas o entrenas o ayudas a entrenar estos modelos, de dónde se guarda la data, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una discusión agnóstica a una compañía, creo que todas la tienen, esa preocupación. Pero yendo a tu pregunta, dado que esto es relativamente reciente, estamos utilizando capacidades iniciales, al menos en Data y Analytics,
como ayuda, asistencia pues a la codificación, revisión de códigos. Entonces, herramientas tipo Copilot ayudan bastante en el tema de esto, ¿no? Pero si tú te refieres a GenAI, pues esa entiendo que tanto el BCP como otros bancos tienen un departamento especializado que están viendo pues cómo se adopta y de qué manera y cuál es el plan de adopción, por los riesgos que te acabo de comunicar y también por los usos y gobierno que debe tener alrededor de estas herramientas, ¿no? Pero en principio las que pues tienen menor riesgo ya están validadas, son más ecosistemas cerrados en donde la información es interna, no se comparte, es estricta, tiene ciertas personas la capacidad para utilizarlo, resguarda todas las protecciones, es solo para ciertas condiciones si se está utilizando herramientas de inteligencia artificial principalmente para facilitar en la productividad, Sí, mejorar la productividad. tenemos que facilitar la productividad, ser mucho más eficientes en el trabajo diario, Sí, digamos, sí. ¿no? De todas las personas. En tu labor como docente del MBA y el PAD de la Universidad de Piura, y vinculando también con el mundo de los datos, ¿qué tanto has visto el uso justamente de los datos dentro de las organizaciones a nivel general, ¿no? ¿Qué tanto estamos usando aquí en el Perú, o qué tanto estamos adoptando los datos para la toma de decisiones? Yo creo que el nivel de madurez de las compañías y diría de diferentes sectores es variada, ¿no? Algunas están bien maduras. Creo que el sector financiero Es el más maduro. es el más maduro de todos. Y si quieres, mi anterior casa, el sector minero, podría ser el más inmaduro, ¿no? Y en el medio tienes varias, ¿no? Retail podría estar en el medio, más pegado hacia el sector financiero. Entonces es variopinto. Podríamos, no sé si hay estadísticas, creo que sí la Gartner la saca, del nivel de madurez de los sectores en Latinoamérica, ¿no? Y creo que habla en línea de lo que estamos conversando, ¿no? Que algunos están más maduros. Sí, Gartner tiene su ranking, su propio ranking, digamos que mucho más enfocado en compañías de Estados Unidos y Europa, claro, donde la parte retail, por ejemplo, es bastante utilizada. En el sector farmacéutico, claro, se utiliza bastante. En nuestra industria, digamos que es un poco distinto, ¿no? Está en primer lugar, sí, definitivamente la banca, acompañada de seguros por ahí, y hay un sector industrial, inclusive de manufactura y el lado de la agricultura, que todavía está rezagado, ¿no? Porque justamente no están adoptándose en el mismo nivel que las otras industrias toda esta ola de la transformación digital, pues, ¿no? Claro. Entonces, digamos que según tu ranking está la banca, por ahí que el sector retail, sí, seguros, y de ahí por el lado de de la minería, que nosotros somos potencia mundial y de hecho la mina o el sector minero aquí en Perú pues tiene un elevado uso de la tecnología, ¿no? Y aunque no es políticamente correcto, el Estado también podría estar en el espectro extremo izquierdo, ¿no? Sí, pegado a la minería, ¿no? Sí, tienes totalmente razón, ¿no? El Estado, digamos que también tiene sus islas, ¿no? Claro, tiene sus islas, ¿no? Tiene sus islas. Yo diría hay algunos ya, me imagino, pues un BCR, quizás ¿no? Yo creo que una SUNAT SBS, lleva la SUNAT, ¿no? delantera por lejos claro, a varias instituciones, ¿no? Así que sí, hay islas, ¿no? El INEI debería estar también comandando este uso de los datos, está en esa línea, me parece. ¿Y qué sectores, desde tu punto de vista, verías con más oportunidad para el uso de los datos? Yo, como te diría, como la experiencia previa que he tenido,
minería es un bastión, una oportunidad, hay un gap, una brecha importante que si los roles tanto de data y de analytics entraran, creo que puede destapar valor. ¿Cuánto? Te podría soltar un número de incremento entre un 30 y un 50% más de lo que hoy genera, ¿no? Y hoy no es poco lo que genera, ¿no? Representa casi el 15% del PBI, 60% de las exportaciones, ¿no? Y podrían crecer mucho más, dice, más del Claro, 30% de... 30, 50, sí. Sí, solamente por el uso correcto de los datos. El uso de los datos y la analítica avanzada, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y alguna aplicación ahí directa que has podido ver o que se te ocurra? Sí, o sea, hay varias en el frente del procesamiento del mineral. Todavía se utiliza bastante el tamizeo, ¿ya? El ver que venga puede ser un metalurgista o puede ser un técnico que ve cuánto contenido al ojo está entrando el mineral después del molino, ¿no? Puede ser dependiendo del mineral, pero después de la molienda, antes de entrar a hacer la flotación, chequean qué grado, qué niveles de leyes puede tener y qué contenido metálico puede tener, y gradúa todo aguas abajo, pues los insumos para poder extraer ese metal que a ojo ha sacado. Pero imagínate eso con instrumentación en tiempo real que viaje a los sistemas y los sistemas ya tengan lógicas creadas por científicos de datos en donde automáticamente regula todos los sistemas y dosifica tanto en la parte inicial del chancado y la molienda, la graduación del nivel de tamaño de partícula, después el nivel de insumos que se utiliza para la extracción, optimiza para extracción del metal que se quiere, imagínate oro, y después hace que minimice la humedad de tal manera que te sale un concentrado o finalmente aguas más abajo un doré con alto contenido con la mayor valorización posible. Es más, en esta lógica de código que ha creado, podrías hasta embeber los términos comerciales que acaba de firmar comercial a 5.000 kilómetros de distancia en Lima, con el vendor tal, viaja la información, se embebe en el código y automáticamente reprocesa en tiempo real todo y te obtiene pues un concentrado del máximo valor posible obtenido, ¿no? Con el mínimo costo de desperdicio en el proceso. Imagínate que todo esté sistematizado, ¿no? Es alucinante, ¿no? O sea, es inteligencia artificial pura para generar más mineral, digamos, optimizando inclusive los costos, ¿no? O sea, es una ganancia importantísima para cualquier... Y ese es uno de los ejemplos, porque acuérdate que en minería tienes tres sectores, ¿no? La parte geológica, que principalmente es la exploración, pero también en la etapa previa a la perforación, después la minera, que es perforación y la extracción, y después la de procesamiento. Mira la geológica, que te ayude la estadística a encontrar probabilísticamente por dónde, dada una consecuencia, dada unas condiciones, un perfil o una geoquímica en superficie, pueda predecirte dónde está el siguiente depósito. Te olvidaste de tanta inversión, te olvidaste de tantos permisos, te olvidaste de tanto tiempo en rezago de sacar una mina adelante, ¿no? Entonces, en cada uno de estos tres grandes frentes, no te estoy hablando de los soportes y administrativos, tienes unas oportunidades bárbaras de mejorar, ¿no? Y aquí es voluntad y atreverse, ¿no? Sí, o sea, cambiar ese mindset de lo estamos haciendo y funciona por algo que podría funcionar mucho, mucho mejor, ¿no? Si decidimos invertir en tecnología y en gente también, ¿no? Así que hay un espacio todavía por crecer ahí en el rubro de la minería, ¿no? Donde somos potencia mundial, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Willy. Ha sido Gracias a una ti. interesante conversación. Quería hacerte dos últimas preguntas. Claro, claro que sí. ¿Cuáles son tus planes profesionales y personales para los próximos meses o años?
Como ves, en el lado profesional tengo una vena pues académica de contribuir a la parte de conocimiento más del país, da las bondades y suerte que he tenido a lo largo de mi carrera, contribuir por la parte académica y la parte profesional, seguir construyendo en el lado de la tecnología, en Data y Analytics, ¿no? Y en la parte personal, pues, ser feliz. La búsqueda de la felicidad. Sí, es una búsqueda constante de la Constante. felicidad. Muy bien. Hay un libro que dice el algoritmo de la felicidad, Sí, sí, sí. por ahí que también otro día lo comentamos. Y nada, la última pregunta, pidiéndote sugerencias o recomendaciones en general para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que aún no sé, o está ingresando al mundo de Data y Analytics y en general quisieras darle una recomendación. Se diría en dos frentes, ¿no? En términos de capacidades o actitudes, mejor dicho, y un tema es de metodología, ¿no? En términos de actitudes, ser paciente, que esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia, entonces es una maratón, tener paciencia, tener resiliencia, no siempre se van a dar las cosas de la manera que nosotros queremos y hay que sacar fuerzas y voluntad y deseos de dónde hacerlo. Y la otra es la convicción. Si tú no estás convencido, pues, de lo que estás proponiendo, el otro no lo va a estar. Entonces, en la medida que tú tengas la convicción y la fuerza, se va a notar y el resto te va a seguir. En cuanto a metodología, les diría que siempre vayan por de menos a más, de aprovechar los quick wins, lo que está a la mano, de mostrar valor, y en la medida que demuestres valor, demuestres competencia, demuestres cierto grado de éxito, van a abrirse un poco más las oportunidades, ¿no? Ya sea en puestos, ya sea en fondeo, ya sea en lo que sea, ¿no? Pero sí, vayan un paso a la vez y bastante estratégicos, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, Gracias Willy. a ti. Muchísimas gracias a todos. Este ha sido otro capítulo más de Podcast de MC.